¿Cuántas veces te has preguntado cuándo voy a empezar a pensar directamente en español? ¿Cuándo voy a dejar de traducir en mi cabeza? Porque no puedo evitar pensar en mi idioma y después pasarlo al español. En este video te voy a explicar por qué no puedes evitar la traducción mental, para qué sirve y cómo puedes comenzar a pensar directamente en español. Soy Norma de Kaizen Spanish y mi propósito es ayudarte a mejorar tu español con pequeñas lecciones que te hagan avanzar. Entra a kaizenspanish.com y suscríbete a mi boletín Cápsulas de Español. Recibe 2 veces por semana en tu correo electrónico contenido útil para estudiantes intermedios y avanzados de español. Posiblemente tienes tiempo estudiando español y te has propuesto pensar en el idioma, pero te frustras cuando te descubres a ti mismo traduciendo mentalmente desde tu idioma materno. Lo primero que debes entender es que la traducción mental es natural y también es transitoria, o sea, forma parte del proceso normal de aprendizaje y progresivamente va a desaparecer. ¿Cuándo y cómo va a desaparecer? Con tiempo y con práctica. Traducir en tu cabeza es un paso muy común. Todos lo hacemos, especialmente cuando estamos comenzando a aprender un idioma. Quizás estás pensando que ya no eres un principiante y que pasa el tiempo, pero a veces sigues pensando en tu idioma en lugar de pensar directamente en español. Tengo 3 palabras para convencerte de que está bien, es natural, es inevitable y es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque la traducción mental tiene una función en el proceso de aprendizaje. No es algo que debamos intentar eliminar. Traducir te ayuda a extraer el significado de las palabras y de la estructura gramatical que estás usando. Cuando te enfrentas a estructuras gramaticales y vocabulario que no conoces, la traducción que haces en tu cabeza desde tu idioma te permite procesar y entender el significado de las ideas. Esta comprensión del significado es un paso necesario para internalizar el idioma, para hacerlo tuyo. Ahora, también tienes que considerar que eres un ser humano, no una máquina, no una computadora, ni un programa de inteligencia artificial. ¿Y por qué te recuerdo esto tan obvio? Porque para que nuestro cerebro procese información y la mantenga retenida, necesita tiempo de procesamiento. Aquí es importante que conozcas el concepto de memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un sistema cognitivo, o sea, es un proceso mediante el cual nuestro cerebro gestiona y analiza información. La memoria de trabajo permite almacenar información temporalmente, pero tiene una capacidad limitada. La memoria de trabajo organiza la información en fragmentos para facilitar su manejo. ¿Y qué son esos fragmentos que te menciono? Son unidades de información como una palabra, una frase o una idea. Por ejemplo, palabras relacionadas como frutas pueden agruparse en un solo fragmento, mientras que palabras no relacionadas y poco comunes requieren más espacio en la memoria de trabajo. Por eso es más fácil recordar listas de palabras relacionadas que listas de palabras aleatorias o abstractas. En personas normales, como nosotros, la memoria de trabajo puede manejar entre 5 y 9 fragmentos de información simultáneamente. Entonces, al procesar el lenguaje, el cerebro no se enfoca en palabras individuales, sino que busca el significado. Y para comprender el significado es necesario mantener las ideas en la memoria de trabajo mientras se procesa información. Así de complicado es este proceso en tu cerebro. Por eso cuando te frustres porque te das cuenta de que otra vez estás traduciendo en tu cabeza, sé compasivo contigo. Entiende que es un proceso natural. Tu cerebro está trabajando para ayudarte. Vamos a profundizar ahora en cómo es esta relación entre traducción mental y memoria de trabajo, para que te des cuenta de que no solo es natural y necesaria, sino que tiene una función. La traducción mental puede ser útil para comprender estructuras gramaticales y vocabulario nuevos, para verificar la precisión de la información y aumentar la confianza en la comprensión, porque al confirmar que has entendido correctamente el mensaje, te sientes más seguro al usar el nuevo idioma.
y para que la información pase de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Pero la verdad es que la traducción mental sobrecarga la memoria de trabajo porque la obliga a procesar información en la lengua materna sin permitir que se procese directamente en español. Y la traducción palabra por palabra es especialmente pesada para la memoria de trabajo. Para evitar eso, en lugar de traducir palabra por palabra, debes buscar comprender ideas generales y practicar la inmersión en el idioma, en tu caso, el español, para que las estructuras se automaticen y se reduzca la dependencia de la traducción. Quiero insistir mucho en esto. Es fundamental distinguir entre la traducción que busca el significado y la traducción literal, que es palabra por palabra. La traducción literal traslada todo el procesamiento a tu lengua materna e impide que el cerebro haga las conexiones necesarias en español. La traducción efectiva, la que te ayuda con tu español realmente, se enfoca en comprender la idea general y el contexto. Otra cosa también muy importante para que no recargues tu cerebro cuando estás en una conversación en español. Acepta la falta de comprensión total. Es importante acostumbrarte a no entender cada palabra que lees o escuchas en español. De la misma manera en que un niño aprende su lengua materna, uno puede entender la idea general sin comprender todos los detalles. Esta actitud te ayuda a reducir la necesidad de traducir mentalmente y permite que tu cerebro se enfoque en el flujo natural del idioma. Ahora, es posible que a estas alturas te sigas preguntando cuándo vas a dejar de traducir en tu cabeza. Bueno, la respuesta real, te guste o no, es que la traducción mental disminuye de forma natural con la práctica y el tiempo. A medida que adquiere fluidez en el idioma, la necesidad de traducir mentalmente se reduce y tu cerebro comienza a procesar la información directamente en español. ¿Y cómo se adquiere esa fluidez? Activando el idioma en tu cerebro. Esto se logra a través de práctica y de la exposición constante al idioma. El foco debe estar en el input comprensible, en la práctica activa y en la inmersión en el español para que tu cerebro aprenda a procesar el idioma directamente. Y quiero aclararte que inmersión no significa que tienes que dejar tus cosas y mudarte a un país hispanohablante. Crear una experiencia de inmersión significa que debes exponerte al idioma tanto como puedas, con podcasts, con lecturas, con conversaciones. Yo tengo un estudiante en Boston que toma cursos de gastronomía venezolana en español y otra en Nueva York que se unió a un grupo de observadores de aves hispanos para poder practicar el idioma. ¿Y si no hay grupos de hispanohablantes cerca de ti? Bueno, vivimos en una época maravillosa en donde puedes unirte a cualquiera de los cientos de clubes de conversación en español, como el mío, por ejemplo, en el que cada 15 días hablamos de algún tema de actualidad. Incluso puedes reforzar tu inversión usando un diccionario en español, no bilingüe, sino uno monolingüe, en español. Así evitas la traducción consultando diccionarios que definan las palabras en tu idioma. Esto te ayuda a crear conexiones directas entre las palabras y sus significados sin necesidad de pasar por tu lengua materna. La clave es tener paciencia y permitir que el cerebro haga las conexiones necesarias. Hay un concepto clave que puede ayudarte en esta inmersión necesaria para dejar de traducir desde tu idioma. La diferencia entre aprender y adquirir un idioma. Brevemente, aprender es forzar el idioma conscientemente y adquirir es internalizarlo de forma natural. Tú ya sabes cómo aprender el español a través del estudio deliberado, cuando tomas clases o estudias de un libro, pero ¿sabes cómo puedes adquirirlo? Consumiendo contenido interesante y comprensible en español. Esto es lo que llamamos input comprensible. La exposición constante y abundante al español es la base para el desarrollo de la habilidad de pensar en este segundo idioma o tercero. No sé si eres políglota. Y no se trata de que vas a dejar de estudiar español deliberadamente, pero para que el idioma tome significado en lugar de forzarlo, entre el 80 y 90% del aprendizaje debería ser adquisición y el 10 o 20% aprendizaje deliberado. De hecho, el input masivo juega un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento en
un segundo idioma, en tu caso en español, porque te puede ayudar a internalizar las estructuras gramaticales, el vocabulario y las expresiones de manera subconsciente. Al exponerte constantemente al idioma, tu cerebro comienza a crear conexiones neuronales que permiten comprender y producir el idioma de forma más natural y fluida. Vas a reducir la necesidad de la traducción mental. Al tener una base sólida de vocabulario y estructuras internalizadas, el cerebro puede procesar la información directamente en español. Esto es lo que necesitas para dejar de traducir en tu cabeza. Y no solo se trata de input, también de practicar el output, hablar y escribir. Hablar en voz alta, ya sea contigo mismo, con tu mascota, con otros hablantes, estudiantes o nativos, es esencial para establecer las conexiones necesarias entre cerebro y articulación. Y escribir también ayuda mucho porque ayuda a conectar el pensamiento con la expresión en español. Así desarrolla fluidez y la capacidad de pensar directamente en español. ¿Ves todo lo que hay que hacer para que tu cerebro pueda dejar de traducir desde tu idioma materno? Pensar directamente en un segundo idioma es un proceso gradual que involucra adquisición a través del input y la práctica constante del output. La clave está en disfrutar el proceso y sumergirse en el idioma. Esto no se logra de la noche a la mañana, por lo que es esencial tener paciencia y mantener la constancia. La clave está en la exposición continua y la práctica activa. Y ese es el concepto con el que creé la membresía de Kaizen Spanish, un espacio en el que encuentras recursos para la mejora continua de tu español. El gran hilo conductor es el programa Entiende Español como un C1, un entrenamiento para que mejores tu comprensión auditiva en español. Es una gran fuente de inputs al exponerte a más de 480 ejercicios de escucha combinados con prácticas activas. No solo tu oído será más agudo, sino que sientas las bases para mejorar tu fluidez. Primero viene la escucha y después el habla. Ese es el proceso. Y la escucha no es la única habilidad que vas a trabajar. Con la membresía de Kaizen Spanish también tienes acceso a Español con historias de Latinoamérica, que son relatos de nuestra cultura acompañadas de prácticas de pronunciación, fluidez y escucha, además de glosarios, más inputs y outputs para ayudarte a alcanzar esa meta de dejar de traducir en tu cabeza. La membresía tiene además contenidos exclusivos como prácticas de imitación, ejercicios de pronunciación de la letra R, análisis de conversación con español real, recursos interactivos para ampliar tu vocabulario, materiales de lectura y muchas más cosas. Es un espacio diseñado para ayudarte a crear tu propio plan de estudios según tus intereses y necesidades, con acceso ilimitado a los recursos mientras tengas vigente tu suscripción. ¿Qué estás dispuesto a hacer para dejar de traducir en tu cabeza y comenzar a pensar en español? Te invito a probar por un mes la membresía de Kaizen Spanish. Si estás interesado en conocer estrategias para cuando olvidas palabras en español, mira este video en el que te enseño qué hacer cuando buscas una palabra y tu mente se queda en blanco. Hasta la siguiente video lección. Chao.